Al asomarme por la ventana de la casa de mi nuera vi a mi esposo abrazándola con una confianza que no dejaba lugar a dudas, apenas unas horas después de haber firmado nuestro divorcio, y aunque el aire me faltó por un instante, no aparté la mirada porque necesitaba entender hasta dónde llegaba lo que estaba viendo. Su coche seguía estacionado frente al portón, el mismo que había reconocido al girar la esquina cuando decidí pasar solo para entregar unas llaves antes de irme definitivamente de la que había sido mi vida durante años, sin imaginar que ese desvío me iba a revelar la verdad que todos habían estado escondiendo. La reja entreabierta, el silencio extraño dentro de la casa y las risas que ahora escuchaba a través del vidrio terminaron de confirmarme que aquello no era reciente, que esa cercanía no había nacido ese día, sino que llevaba tiempo creciendo a mis espaldas mientras yo intentaba salvar un matrimonio que ya estaba traicionado. No hice escándalo ni toqué la puerta, tampoco lloré como ellos habrían esperado, porque en lugar de eso di un paso atrás, saqué el teléfono con la mano firme y marqué el número que llevaba meses guardado. Con voz serena dije: «Licenciado, ya puede proceder», segura de que la traición que acababa de presenciar solo adelantaba un plan que yo ya había preparado en silencio. Mientras me alejaba de la ventana sin hacer ruido, todavía con el teléfono en la mano, comprendí que lo que acababa de presenciar no era un impulso ni un error de una sola noche, sino el resultado de algo que llevaba tiempo construyéndose a mis espaldas, mientras yo seguía creyendo que los problemas del matrimonio tenían arreglo y que el divorcio había sido una decisión dolorosa pero sincera de ambas partes. Cada risa que había escuchado dentro de esa casa, cada gesto de cercanía que vi a través del vidrio, terminó de acomodar piezas que durante meses no lograba entender, como las salidas inesperadas, las llamadas que se cortaban al entrar yo a la habitación y esa frialdad reciente que él justificaba con cansancio o preocupaciones de trabajo. Decidí no regresar esa noche ni enfrentar a nadie, porque el silencio en ese momento valía más que cualquier reclamo. Sabía que, si tocaba esa puerta, lo único que obtendría serían mentiras mal armadas o explicaciones diseñadas para hacerme sentir culpable otra vez, así que preferí retirarme con la certeza de que la verdad ya no necesitaba confesiones. Conduje durante varios minutos sin rumbo claro, dejando que la calma reemplazara al golpe emocional inicial, recordando cada detalle de los últimos meses y confirmando que mi intuición nunca había estado equivocada, solo había sido ignorada por miedo a aceptar lo evidente. Esa misma noche, mientras ellos seguían celebrando lo que creían una victoria limpia, yo repasaba mentalmente cada paso que había dado en silencio desde que comenzaron las primeras sospechas, porque mi decisión de divorciarme no había nacido de la nada ni había sido tomada de un día para otro, sino que había sido preparada con paciencia, asesoría y pruebas suficientes para protegerme cuando llegara el momento de cerrar la historia definitivamente. Días antes de la firma, él hablaba con una seguridad que ahora entendía mejor. Mencionaba cómo dividiríamos los bienes, qué cosas le correspondían por los años trabajados y hasta insinuaba que yo debería agradecer que el proceso fuera rápido, como si me estuviera haciendo un favor al dejarme salir con una parte que ya consideraba menor. Esa confianza no venía de la justicia, sino de la certeza de que tenía apoyo, acuerdos previos y quizá promesas hechas a mis espaldas que lo hacían sentirse dueño de un futuro que todavía no le pertenecía. También recordé conversaciones incómodas con mi nuera, miradas que en su momento interpreté como simple tensión familiar pero que ahora adquirían otro significado, especialmente cuando insistía en saber detalles del divorcio o preguntaba con demasiada precisión qué bienes quedarían a mi nombre y cuáles pasarían a manos de su suegro, disfrazando la curiosidad de preocupación. En aquel entonces no respondí con confrontación, preferí observar, guardar silencio y permitir que todos creyeran que yo estaba demasiado afectada para notar movimientos alrededor. Durante los días posteriores a la firma, su actitud confirmó esa falsa sensación de triunfo. Hablaba con ligereza, hacía planes sin consultarme y se refería al futuro como si yo ya fuera parte del pasado, convencido de que había salido del matrimonio con ventaja emocional y económica. Esa seguridad incluso se reflejaba en pequeños gestos, como dejar de ocultar el teléfono o salir sin dar explicaciones, señales claras de alguien que cree haber ganado y que ya no siente necesidad de fingir respeto. Lo que nunca imaginó fue que mi silencio no nacía de la derrota, sino de la preparación. Mientras él celebraba en privado lo que consideraba el cierre perfecto de nuestra historia, yo terminaba de organizar documentos, autorizaciones y movimientos legales que llevaba meses construyendo con discreción,
esperando el momento exacto para activarlo sin necesidad de discusiones ni escándalos públicos. Aquella noche frente a la ventana no despertó mi plan, solo lo confirmó. Verlos juntos, riendo con la tranquilidad de quienes creen que nadie los observa, terminó de darme la certeza de que había hecho lo correcto al no apresurarme, al no reaccionar antes de tiempo y al permitir que la confianza de ambos creciera lo suficiente como para que bajaran la guardia por completo. Mientras ellos brindaban por una nueva etapa que imaginaban libre de consecuencias, yo cerraba el día con una calma distinta, no la calma del perdón ni de la resignación, sino la de quien sabe que cada pieza ya está colocada en su sitio y que lo único que falta es permitir que los hechos sigan su curso sin interferencias emocionales. Porque si algo tenía claro en ese momento, después de lo que vi a través de aquella ventana, era que la verdadera sorpresa de esta historia no había sido descubrir la traición, sino saber que ellos todavía no tenían idea de lo que estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente no sentí la necesidad de llamarlo ni de reclamar explicaciones, porque después de lo que había visto la noche anterior cualquier conversación habría sido inútil, así que me limité a seguir con mi rutina en silencio mientras esperaba que las primeras piezas comenzaran a moverse por sí solas, tal como habían sido programadas semanas antes. Cerca del mediodía recibí una notificación que llevaba tiempo aguardando. No era un mensaje personal ni una llamada emocional, sino la confirmación formal de que uno de los documentos clave había sido finalmente activado tras la firma del divorcio, algo que, según los tiempos legales, solo podía ejecutarse una vez que el vínculo matrimonial quedara disuelto de manera oficial. Ese mismo día, mientras ellos aún se movían con la tranquilidad de quienes creen tener el control, llegó a la casa donde él se estaba quedando un sobrecertificado dirigido a su nombre, entregado con acuse de recibo y con carácter urgente. Dentro no había cartas personales ni reclamos sentimentales, sino copias de registros, anexos notariales y la notificación de una revisión patrimonial inmediata relacionada con bienes que él creía completamente asegurados tras la separación. Según me enteré después, al principio no le dio importancia. Pensó que se trataba de un trámite menor derivado del divorcio, algo administrativo que su abogado podría resolver con una llamada rápida. Incluso bromeó al respecto, convencido de que todo estaba en orden y de que nada podría alterar los acuerdos que había celebrado días antes con tanta confianza. Sin embargo, la segunda página del documento fue la que cambió su expresión, porque ahí se detallaba que ciertos activos que él había declarado como propios estaban sujetos a una cláusula previa de protección firmada meses atrás, una cláusula que impedía su venta, transferencia o uso como garantía sin mi autorización directa, incluso después de la disolución del matrimonio. Esa información no solo lo tomó por sorpresa, también generó una reacción inmediata en quienes lo rodeaban, especialmente porque la notificación incluía la programación de una auditoría legal y financiera que debía realizarse en un plazo muy corto, con acceso a propiedades, cuentas vinculadas y contratos recientes firmados durante el último año. Intentó comunicarse conmigo ese mismo día, pero no respondí, no por rencor sino porque sabía que cualquier explicación en ese momento solo serviría para alertarlo antes de tiempo, y mi intención nunca había sido discutir, sino permitir que cada paso legal avanzara exactamente como estaba establecido. Horas más tarde llegó un segundo aviso, esta vez relacionado con una de las propiedades que él ya consideraba parte de su nueva vida, informándole que no podía realizar modificaciones ni movimientos administrativos hasta que la revisión concluyera, lo cual generó la primera fisura real en esa seguridad que había mostrado desde la firma del divorcio. Lo que para él comenzó como una simple duda administrativa empezó a transformarse en inquietud, sobre todo cuando su abogado le confirmó que la documentación era legítima, que las cláusulas estaban debidamente registradas y que, efectivamente, habían sido firmadas mucho antes de que él solicitara la separación. En ese punto todavía no entendía el alcance de lo que estaba ocurriendo, pero ya había dejado de celebrar, porque por primera vez desde que todo terminó comenzó a sospechar que mi silencio no había sido señal de debilidad, sino el indicio de que la historia que él creía cerrada apenas estaba entrando en su verdadera etapa. 2 días después de recibir las primeras notificaciones, la seguridad que había mostrado desde la firma del divorcio empezó a desmoronarse con mayor rapidez de la que él mismo esperaba, sobre todo cuando su abogado le pidió reunirse de manera urgente para revisar documentos adicionales que habían sido integrados a la auditoría patrimonial iniciada tras la activación de las cláusulas. Durante esa reunión descubrió algo que jamás imaginó,
porque entre los registros aparecía un acuerdo legal firmado meses antes de que él solicitara la separación, en el que se establecía que ciertos bienes adquiridos durante los últimos años no solo estaban protegidos, sino también vinculados a una estructura patrimonial independiente que yo había constituido con asesoría especializada, precisamente para evitar cualquier intento de apropiación indebida en caso de divorcio. Aquella estructura no era ilegal ni improvisada, estaba registrada, validada ante notario y respaldada por pruebas de origen de fondos, lo que la convertía en completamente intocable dentro del proceso de división que él había celebrado con tanta confianza días atrás. Eso significaba que propiedades, inversiones y cuentas que él ya consideraba parte de su nueva etapa no podían ser utilizadas, vendidas ni transferidas sin enfrentar consecuencias legales inmediatas. Lo más impactante para él no fue solo descubrir la existencia de esa protección, sino enterarse de que algunos movimientos recientes que había realizado después de la separación, creyendo que ya tenía control total, quedaban automáticamente anulados por violar las restricciones establecidas en ese acuerdo previo. Contratos firmados, promesas de venta e incluso solicitudes de crédito quedaron suspendidas en el acto, generando una cadena de problemas que no había previsto. Según me contaron después, la reacción inicial fue negar todo, convencido de que debía tratarse de un error administrativo o de una interpretación exagerada de la ley, pero bastaron unas horas de revisión para que su propio equipo legal confirmara que cada documento estaba en regla, que las fechas coincidían y que no existía forma de impugnar la validez de lo que había sido firmado mucho antes de que él anunciara el divorcio. Esa confirmación marcó el primer momento en que entendió que había subestimado completamente mi silencio, porque mientras él planeaba su salida con ventaja, yo llevaba meses reorganizando legalmente el patrimonio para protegerlo de cualquier maniobra impulsiva o desleal. La inquietud pronto se convirtió en presión cuando recibió un informe preliminar donde se detallaba que, de continuar ignorando las restricciones, podría enfrentar sanciones económicas severas e incluso procesos por intento de disposición indebida de bienes protegidos, algo que complicaba aún más su situación frente a terceros con quienes ya había adquirido compromisos financieros. En ese punto ya no se trataba de dudas ni de simples trámites, sino de una realidad que comenzaba a cerrarse a su alrededor con respaldo legal absoluto, dejando claro que el control que creyó tener tras el divorcio nunca había sido tan sólido como imaginó, y que mi aparente pasividad solo había sido la calma previa a un movimiento mucho más profundo del que él apenas empezaba a ver la superficie. La presión que había comenzado con documentos y notificaciones tomó una dimensión mucho más seria la mañana en que llegaron los primeros representantes legales a una de las propiedades que él ya consideraba parte asegurada de su nueva vida, presentándose con identificaciones oficiales, carpetas certificadas y una orden de verificación patrimonial autorizada dentro del proceso activado tras la auditoría. No se trataba de una visita informal ni de una advertencia preventiva, sino de una diligencia formal que incluía inspección de bienes, levantamiento de inventario y validación de uso, algo que lo tomó completamente desprevenido porque hasta ese momento seguía creyendo que todo podía resolverse con llamadas y negociaciones privadas. Según el reporte posterior, intentó impedir el acceso alegando que se trataba de propiedad ya dividida tras el divorcio, pero los funcionarios le explicaron que la cláusula de protección firmada meses antes tenía prioridad jurídica sobre cualquier acuerdo posterior, lo que les daba plena facultad para ingresar y documentar el estado de los activos vinculados a la revisión. La escena dejó de ser discreta cuando comenzaron a registrar mobiliario, equipos, documentos y movimientos recientes, generando una tensión inmediata no solo en él, sino también en quienes se encontraban presentes ese día, porque la diligencia incluía advertencias claras sobre posibles sanciones si se detectaban intentos de ocultamiento, transferencia o alteración de bienes protegidos. Minutos después llegó también un representante del despacho legal que llevaba el proceso, acompañado de un notario que certificaba cada paso realizado dentro de la propiedad, dejando constancia oficial de que la inspección no era una suposición ni una amenaza, sino una acción legal en curso que debía cumplirse dentro de plazos estrictos. Fue en ese momento cuando la seguridad que había mostrado desde el divorcio se quebró por primera vez de manera visible, porque ya no se trataba de papeles que podían guardarse en un cajón ni de llamadas que podían ignorarse, sino de autoridades presentes, documentos leídos en voz alta y advertencias formales sobre consecuencias inmediatas si no colaboraba con el procedimiento. Intentó comunicarse otra vez conmigo,
esta vez con urgencia evidente, pero mantuve la misma distancia que había sostenido desde el inicio, permitiendo que el proceso avanzara sin interferencias personales, tal como había sido diseñado para evitar discusiones emocionales y sostenerse únicamente en hechos comprobables. Antes de retirarse, los funcionarios dejaron una notificación final donde se establecía un plazo corto para presentar documentación adicional y regularizar movimientos detectados como irregulares, advirtiendo que, de no cumplirse, podrían proceder medidas más severas que incluirían restricciones de uso e incluso aseguramiento temporal de ciertos bienes. Aquella mañana marcó el momento exacto en que dejó de sentirse ganador, porque por primera vez comprendió que el divorcio no había cerrado el conflicto, sino que había activado un mecanismo mucho mayor que ahora avanzaba con respaldo legal, presencia oficial y un tiempo límite que ya no podía controlar. Después de la visita de los representantes legales, los intentos de contactarme dejaron de ser esporádicos y se volvieron insistentes, ya no con el tono seguro que había mostrado tras el divorcio, sino con una urgencia evidente que reflejaba que la situación había dejado de estar bajo su control, así que decidí responder finalmente, no para discutir ni para escuchar excusas, sino porque sabía que había llegado el momento de decir en voz alta lo que llevaba meses preparando en silencio. Acordamos vernos en una oficina neutral, lejos de la casa, de la familia y de cualquier escenario donde pudiera intentar manipular la conversación con emociones o recuerdos, porque mi intención no era revivir el matrimonio, sino cerrar definitivamente cualquier duda que aún creyera tener sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó, su expresión ya no era de triunfo sino de desconcierto, traía documentos en la mano, preguntas acumuladas y la expectativa de que todo se tratara de un malentendido que podría resolverse si yo aceptaba hablar como adultos. Pero bastaron unos minutos de conversación para que entendiera que no había errores ni exageraciones en el proceso que se había activado. Le expliqué con calma que mi decisión de proteger el patrimonio no había nacido del rencor, sino de las señales que durante años había ignorado por sostener la relación, señales que se volvieron imposibles de justificar cuando comenzaron las ausencias, los cambios de actitud y los movimientos financieros que no coincidían con lo que me decía en casa. También le dejé claro que, cuando confirmé mis sospechas, no reaccioné con escándalos ni confrontaciones porque sabía que cualquier enfrentamiento solo le daría tiempo para reorganizar bienes o justificar decisiones, así que preferí asesorarme legalmente, documentar cada irregularidad y establecer mecanismos de protección antes de que él siquiera mencionara la palabra divorcio. Su silencio durante la explicación fue más revelador que cualquier confesión, sobre todo cuando comprendió que las cláusulas que ahora lo afectaban no eran improvisadas, sino el resultado de meses de planificación, auditorías privadas y acuerdos notariales diseñados para activarse únicamente si el matrimonio se disolvía. No levanté la voz ni usé reproches personales, porque mi objetivo no era humillarlo emocionalmente, sino que entendiera que cada consecuencia que estaba enfrentando tenía origen en decisiones tomadas por él mucho antes de que yo firmara la separación. Antes de terminar la reunión, añadí algo que terminó de romper la poca seguridad que aún intentaba sostener. Le recordé que la noche anterior al inicio de todo el proceso yo había pasado por la casa de su nuera y había visto lo suficiente para confirmar que mi silencio había sido más que justificado. No necesitó responder, su expresión lo dijo todo. Me levanté de la mesa con la misma calma con la que había iniciado la conversación, dejando claro que no había marcha atrás, porque lo que estaba ocurriendo no era una reacción impulsiva, sino la ejecución de un plan que llevaba mucho tiempo listo para comenzar. Después de aquella reunión, la desesperación comenzó a reflejarse en cada uno de sus movimientos, porque por primera vez entendió que no estaba enfrentando una discusión matrimonial, sino un proceso legal estructurado que no podía revertirse con disculpas ni acuerdos improvisados, así que inició una serie de intentos por frenar lo que ya estaba en marcha, buscando asesoría externa, segundas opiniones y cualquier resquicio que le permitiera recuperar el control que creía haber perdido de forma injusta. Consultó a otros abogados con la esperanza de encontrar alguna falla en las cláusulas, algún vacío legal que invalidara los acuerdos firmados meses antes, pero uno tras otro coincidieron en lo mismo. La documentación estaba completa, registrada correctamente y respaldada por pruebas suficientes para sostenerse sin dificultad ante cualquier impugnación. Aquella unanimidad jurídica terminó de derrumbar la idea de que todo se trataba de un malentendido.
Intentó entonces acelerar movimientos financieros para cubrir compromisos que ya había adquirido contando con bienes que ahora estaban restringidos, pero las instituciones bloquearon operaciones al detectar las alertas legales activas, impidiéndole vender, hipotecar o transferir activos vinculados a la auditoría en curso, lo que comenzó a generarle presión económica inmediata frente a terceros que exigían cumplimiento. También buscó apoyo familiar, tratando de presentar la situación como una exageración de mi parte, esperando que alguien interviniera para persuadirme de bajar la intensidad del proceso, pero la evidencia documental era tan clara que nadie quiso involucrarse en un asunto que ya había superado el terreno emocional para instalarse en el legal. Mientras tanto, nuevas notificaciones seguían llegando, cada una más específica que la anterior, detallando irregularidades detectadas, movimientos cuestionados y plazos cada vez más cortos para regularizar situaciones que él mismo había provocado al actuar como si ya tuviera dominio absoluto tras el divorcio. La presión acumulada comenzó a reflejarse no solo en su economía, sino también en su entorno inmediato, porque algunos acuerdos personales que había construido paralelamente empezaron a tambalearse al descubrir que los recursos prometidos dependían de bienes que ahora estaban bajo revisión y restricción. En cuestión de semanas, la seguridad con la que había salido del matrimonio se transformó en incertidumbre constante, marcada por llamadas urgentes, reuniones legales y cálculos apresurados que nunca lograban darle una salida clara, porque cada camino que intentaba abrir encontraba la misma barrera: documentos firmados, cláusulas activas y procedimientos en curso imposibles de detener. Lo que más lo descolocó no fue solo perder control patrimonial, sino comprender que todo había sido ejecutado sin confrontaciones previas, sin advertencias dramáticas y sin discusiones públicas, lo que le impedía incluso presentarse como víctima, ya que cada paso estaba respaldado por su propia conducta previa. Para entonces ya no quedaba rastro de la falsa victoria que había celebrado días después del divorcio, porque el escenario había cambiado por completo, dejando claro que aquello que él creyó un final favorable apenas había sido el inicio de un proceso que ahora avanzaba sin posibilidad real de retroceso. La fase más dura para él no llegó con documentos ni llamadas legales, sino el día en que las consecuencias comenzaron a materializarse frente a terceros, porque una de las propiedades que había intentado utilizar como base para su nueva vida fue incluida formalmente dentro de las medidas de resguardo derivadas de la auditoría patrimonial, lo que implicaba inspección completa, inventario certificado y limitación inmediata de uso. Aquella mañana acudieron nuevamente representantes legales acompañados de personal autorizado para ejecutar el procedimiento, no como advertencia, sino como acción definitiva respaldada por las cláusulas activadas meses atrás, las mismas que él había subestimado creyendo que jamás llegarían a aplicarse. Según el acta posterior, se le solicitó permitir el acceso para levantar inventario detallado de mobiliario, equipos y documentación vinculada a la propiedad, además de verificar qué bienes habían sido adquiridos durante el periodo protegido por los acuerdos previos. La diligencia debía realizarse completa, sin interferencias ni retrasos, y bajo supervisión notarial. La escena resultó especialmente incómoda porque ya no se trataba de revisiones privadas, sino de un procedimiento visible ante vecinos, personal administrativo y terceros que comenzaron a notar que algo irregular estaba ocurriendo. Cada objeto registrado, cada documento fotografiado y cada firma solicitada reforzaba la realidad de que el control que él creía tener se estaba desmoronando frente a todos. Intentó negociar tiempo adicional argumentando que necesitaba reorganizar pertenencias personales, pero se le explicó que el proceso no implicaba desalojo inmediato, aunque sí restricciones claras de uso y disposición mientras la auditoría concluyera, lo que en la práctica lo dejaba sin libertad para operar dentro del espacio que había asumido como propio. Lo más duro fue cuando se le notificó que ciertos bienes adquiridos recientemente quedaban bajo resguardo temporal hasta que se determinara su origen financiero, impidiéndole retirarlos o moverlos sin autorización, algo que afectaba directamente la imagen de estabilidad que había intentado construir tras el divorcio. Esa intervención marcó un antes y un después, porque dejó de tratarse de un conflicto lejano manejado por abogados y pasó a convertirse en una realidad visible, medible y humillante, donde cada acción estaba supervisada y cada decisión debía ser aprobada por terceros. Mientras el inventario avanzaba y las firmas se acumulaban en el acta oficial, quedó claro que la etapa de advertencias había terminado y que el proceso ya no buscaba prevenir daños, sino contenerlos.
estableciendo límites físicos que confirmaban que la falsa sensación de victoria con la que había salido del matrimonio se había transformado en una pérdida tangible imposible de ocultar. Después de la intervención en la propiedad y de las restricciones que quedaron oficialmente establecidas, el escenario que él había intentado construir tras el divorcio comenzó a deshacerse con una rapidez que ni siquiera sus propios asesores habían previsto, porque cada medida legal activada arrastraba consecuencias adicionales que terminaban afectando acuerdos personales, planes financieros y hasta relaciones que dependían de la estabilidad que él aseguraba tener. Con el paso de los días, la presión dejó de concentrarse solo en documentos o auditorías y empezó a reflejarse en su vida cotidiana, obligándolo a reacomodar rutinas, cancelar compromisos y buscar soluciones temporales mientras intentaba resolver una situación que ya había superado su capacidad de maniobra. La propiedad que había imaginado como el inicio de su nueva etapa dejó de ser funcional, no por un desalojo inmediato, sino porque las limitaciones de uso, supervisiones periódicas y restricciones administrativas la convertían en un espacio vigilado más que en un hogar propio, lo que terminó empujándolo a buscar alojamiento provisional mientras el proceso avanzaba. Ese traslado marcó simbólicamente su caída más visible, porque pasó de moverse con seguridad entre proyectos y planes a instalarse en un entorno temporal, reducido y lejos de la imagen de estabilidad que había mostrado tras la firma del divorcio, una imagen que ahora resultaba insostenible frente a quienes conocían la situación real. Las llamadas que antes hacía con tono firme comenzaron a desaparecer, reemplazadas por silencios largos y mensajes breves donde intentaba negociar plazos o pedir comprensión frente a compromisos que ya no podía cumplir en tiempo ni forma. La confianza que había proyectado se transformó en cautela constante. Mientras tanto, el mundo alrededor seguía su ritmo habitual. Las calles, los negocios y la vida diaria continuaban sin alterarse por su situación personal, creando un contraste duro entre la magnitud de su caída y la indiferencia del entorno, como si todo lo que estaba perdiendo solo existiera dentro de su propio círculo. Yo observaba el proceso a distancia, sin intervenir emocionalmente, confirmando que cada etapa avanzaba exactamente como había sido prevista, no desde el deseo de venganza, sino desde la certeza de que las decisiones tomadas en silencio estaban cumpliendo su función de proteger lo que durante años había construido. Para ese punto ya no quedaban celebraciones, ni planes compartidos, ni la falsa sensación de triunfo que había mostrado días después del divorcio, porque la realidad lo había llevado a un escenario donde debía empezar de cero, enfrentando consecuencias que no podía delegar ni evitar. Y fue justamente en ese silencio, lejos de propiedades, certezas y aliados, donde comenzó a entender que la historia que creyó cerrar al firmar la separación no había terminado, solo había cambiado de lugar, dejándolo a él del lado donde nunca pensó estar. Pasaron varias semanas desde la última medida ejecutada dentro del proceso y durante ese tiempo no recibí más que intentos aislados de contacto que decidí no responder, no por orgullo sino porque todo lo que debía decirse ya había quedado claro en documentos, resoluciones y consecuencias visibles, así que cuando finalmente pidió verme una vez más, supe que no buscaba discutir el pasado, sino enfrentar la realidad que ya no podía esquivar. Acepté la reunión bajo mis propios términos, en un espacio abierto y neutral donde no existieran recuerdos en común ni escenarios que le permitieran apelar a la nostalgia, porque mi intención no era reabrir heridas sino cerrar definitivamente cualquier puerta que él aún creyera entreabierta. Cuando llegó, su imagen era distinta a la de meses atrás. La seguridad corporal había desaparecido, el tono firme se había diluido y en su lugar había una mezcla de cansancio y preocupación que reflejaba el desgaste acumulado desde que el proceso había comenzado a avanzar sin freno. Durante los primeros minutos intentó justificar decisiones, minimizar lo ocurrido y presentar la traición que yo había presenciado como un error derivado de la crisis matrimonial, pero no entré en ese terreno, porque para mí el punto de quiebre no había sido solo emocional, sino también legal y moral, y ambos ya estaban cerrados. Le expliqué con calma que no lo había citado para escuchar disculpas, sino para dejar claro que mi distancia no era temporal ni negociable, que todo lo ocurrido había marcado un límite definitivo que no pensaba cruzar de nuevo bajo ninguna circunstancia. También le recordé que cada consecuencia que enfrentaba no era producto de un ataque impulsivo, sino del resultado directo de sus propias decisiones que yo había decidido no confrontar en su momento, pero sí proteger legalmente para evitar que terminaran perjudicándome aún más después del divorcio. Su petición final fue simple:
Pidió una oportunidad para reparar lo perdido, no hablando de bienes ni de procesos, sino de la relación que él ahora decía lamentar haber destruido. Pero esa solicitud llegó demasiado tarde, porque la confianza no solo se había roto con la traición, sino que había sido enterrada por la forma en que intentó beneficiarse mientras yo aún creía en el matrimonio. Me levanté de la mesa sin elevar la voz, manteniendo la serenidad que había sostenido desde el inicio de todo, y antes de irme pronuncié la única frase que resumía mi decisión sin espacio para interpretaciones. Le dije que el divorcio había cerrado nuestro vínculo legal, pero sus actos habían cerrado cualquier posibilidad humana de volver atrás. No esperé respuesta, porque sabía que ya no la necesitaba. Después de aquella última conversación no volví a saber de él más allá de los reportes formales que seguían llegando mientras el proceso terminaba de resolverse en su totalidad, porque aunque la parte más visible ya había ocurrido, aún quedaban ajustes legales, liberaciones parciales y resoluciones finales que confirmaban de manera definitiva la protección de todo aquello que durante años había construido con esfuerzo. Con el tiempo, su situación dejó de ser un tema dentro de mi vida diaria, no porque lo que ocurrió hubiera perdido importancia, sino porque entendí que seguir mirando hacia atrás solo prolongaba una historia que yo ya había decidido cerrar desde el momento en que me alejé de aquella ventana sin hacer escándalo. La casa donde alguna vez imaginé envejecer fue vendida meses después bajo mis propios términos, sin discusiones ni interferencias, marcando el cierre simbólico de una etapa que había terminado mucho antes de que los papeles lo hicieran oficial. Empaqué recuerdos, seleccioné lo que quería conservar y dejé atrás todo lo que ya no representaba la mujer en la que me estaba convirtiendo. Mudarse no fue un escape, sino una decisión consciente de comenzar de nuevo en un espacio donde el silencio no pesara y donde cada objeto tuviera un significado elegido, no impuesto por años de costumbre o decepción acumulada. Las noches dejaron de estar llenas de dudas, las mañanas dejaron de iniciar con tensión y poco a poco la tranquilidad reemplazó al vacío que había sentido el día que firmé el divorcio, demostrando que perder un matrimonio no siempre significa perder estabilidad, especialmente cuando la verdad sale a la luz antes de que el daño sea irreversible. Nunca volví a pasar por la casa de mi nuera ni necesité hacerlo, porque lo que vi aquella tarde fue suficiente para entender todo lo que durante años se había escondido frente a mis ojos. Esa imagen no me persigue, al contrario, me recuerda que haber descubierto la traición a tiempo me permitió proteger mi vida antes de que otros decidieran por mí. Hoy camino con una calma distinta, no nacida del rencor sino del aprendizaje, sabiendo que el silencio bien usado puede ser más poderoso que cualquier confrontación, y que prepararse en secreto no es venganza, sino defensa cuando la lealtad deja de existir. Porque si algo dejó claro esta historia es que subestimar a quien parece callar siempre es un error, especialmente cuando ese silencio no nace de la debilidad, sino de la certeza de que la verdad, tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar.